Sobre el feedback y la crítica. Cuando uno hace videos como este se expone a algo que yo llamo crítica, pero que otros llaman retroalimentación o feedback en inglés. ¿Que por qué dos palabras para referirse a lo mismo? Porque la sinonimia puede ser tan rigurosa y tan flexible como el lenguaje mismo. Y yo, que tengo casi el mismo nivel de terquedad que de vulnerabilidad, sabiendo a lo que me exponía, publiqué un video hace un par de años en el que me grababa leyendo un libro al frente de un computador. No porque quisiera críticas o retroalimentación, sino porque quería llamar la atención de un escritor, al que pensé le gustaría un video de una fanática parafraseando uno de sus escritos. Y funcionó. Consecuencia de la publicación, recibí un abrazo virtual de Alejandro Gaviria, a quien estaba dedicado ese primer video. Y ya saben cómo se comporta el refuerzo positivo. Mi motivación aumentó y decidí hacer otro y otro y otro video. Hace un par de semanas, mientras confesaba mi frustración por una, a mi juicio crítica, sobre uno de mis videos, me cuestioné sobre la diferencia entre la crítica y el feedback. Pero por falta de tiempo lo dejé ahí, en la mera cuestión. Un par de días después, y como si la vida quisiera esforzarse por traer el tema a colación, me encontré con un escrito de un podcast sobre las críticas y el feedback. Empecemos por el escrito, y voy a hacer algo sin riesgo a la crítica negativa, leer lo que otro escribió. A continuación lo que escribió Andrés Acevedo sobre el feedback. A la hora de crecer profesionalmente hay pocas cosas tan importantes como el feedback. Cuando uno está empezando su vida profesional dice lo mismo, solo que no lo entiende y por eso termina predicando la importancia del fracaso, que nunca ha sufrido, y resaltando la necesidad del feedback que considera justo y necesario. Pero la verdad es que el feedback es maluco, produce náuseas. Cuando a mí me dan feedback se me desata una mini crisis existencial. Siento que no soy bueno para nada, y peor, que nunca voy a ser bueno para nada. Puedo estar en racha, sentirme el más brillante, creerme imparable, y aún así un pedazo de feedback puede acabar el día. Un feedback de los que incomodan me hunde hasta el sótano. Pero con el tiempo aprendí que ese malestar es el síntoma de que el feedback es positivo, y a ese lo voy a etiquetar como feedback bueno. También existe el feedback malo, el que da el tuitero anónimo, que produce rabia y no la incomodidad a la que me refiero. También es malo el feedback del amigo, que aunque bien intencionado está demasiado imbuido en su propia experiencia y sus sugerencias terminan siendo una extrapolación de su historia de éxito y por lo tanto inapropiadas para uno. Como el chicle que se traga, el buen feedback produce gastritis. Uno se demora en procesarlo. El malestar es prolongado pero necesario. Lo usual es que mientras el chicle esté ahí, produciendo desorden interno, uno busca razones por las cuales esa información no es real o no le aplica. Uno libera una suerte de ácido estomacal para disolver el chicle, pero ahí sigue. Ahora revisemos el podcast de Philosophize This, que se titula Do You Criticize Yourself the Way You Criticize a Movie? O en español, ¿te criticas a ti mismo como criticas a una película? El podcast era sobre Susan Sontag, escritora, ensayista y crítica cultural estadounidense. Susan creía en la importancia del pensamiento crítico y en la necesidad de cuestionar las creencias y valores establecidos. Sostenía que el pensamiento crítico era esencial para el desarrollo intelectual y moral y que era responsabilidad de los individuos cultivar esa capacidad. Sabiendo que la crítica podía destrozar, Susan estaba profundamente comprometida con la ética de la compasión y creía que la empatía y la comprensión eran esenciales para crear una sociedad más justa, más humana, pero más crítica. Escribía mucho sobre el sufrimiento ajeno y sostenía que era nuestra responsabilidad dar testimonio de ese sufrimiento y actuar para aliviarlo. Cuando se habla de crítica y de feedback, las palabras importan, y por eso Sontag era una maestra del lenguaje. Creía que las palabras tenían el poder de transformar nuestra realidad, para bien o para mal, pero tenían ese poder. Era una crítica feroz del uso del lenguaje, de la literalidad, del poder de las palabras y en consecuencia del feedback y de las críticas. Ya para cerrar, lo que me quedó del escrito y del podcast. El feedback bueno de Andrés es como la crítica constructiva de Susan, molesta e incómoda como el chicle, pero te hace mejor persona. Y son los dos, el feedback bueno y la crítica constructiva, tan diferentes al feedback malo y a la crítica sin compasión. Las últimas, como el comentario a mi video, buscan destruir sin argumentos, dan rabia y al final del día, si les va bien, sirven como excusa para hacer videos o se quedan en el cuarto de San Alejo apilados en el frío por falta de utilidad.